Dice Santiago capítulo 1, versículo 1. Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Cuando nos detenemos a leer la carta de Santiago, se trata como de un amigo que cuando nos ve en dificultades, en lugar de deprimirse con nosotros y de sentir lástima, lo que hace es que nos anima. Incluso de esos amigos que nos hablan fuerte, que nos hacen ver que la vida no se trata solo de problemas, esos amigos que nos alientan a seguir adelante, a no perder la paz, a no perder la meta, a no dejar de lado nuestros sueños. Es más, nos hacen ver esto, que la vida no se trata de problemas, que la vida va más allá, que atravesaremos dificultades, pero que no solo atravesaremos dificultades, sino que la vida está compuesta por momentos gratos y por propósitos mucho más elevados. De hecho, la carta de Santiago nos hace ver que necesitamos mirar las cosas, sobre todo cuando atravesamos dificultades, desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de la circunstancia o del problema que estemos atravesando. Y lo miramos así porque Santiago le habla en ese momento a una iglesia que había sido dispersada por diferentes lugares, estaba asentada en diferentes regiones y no porque lo quisieran, sino porque era una iglesia perseguida. Muchos creyentes, muchos hermanos estaban siendo perseguidos aún de muerte porque seguían a Jesucristo. Y él entonces, mirando todo esto, les hace ver que la vida va más allá. Y les alienta de tal manera que yo quiero tomar entonces algunas de esas frases que usa Santiago para inspirar a esos hermanos y que eso sea fuente de inspiración para nosotros en un tema que he llamado caminos difíciles. ¿Qué hacer cuando los caminos que transitamos, las veredas que recorremos, cuando la vida se torna difícil? Yo pienso esto: quien se mira como Dios lo ve, termina viviendo como Dios lo prometió. Pero para eso necesitamos entonces tomar algunas decisiones, asumir la vida de una determinada manera, y una de ellas es hacerle frente a las dificultades. ¿Cómo las miramos entonces? Quiero detallar algunos datos importantes que encontramos en la carta, algunas frases relevantes, y que ellas entonces sean como luz para nosotros, de tal forma que transitemos el camino que Dios desea que transitemos y que lo hagamos con plena certidumbre, con plena confianza. En primer lugar, las dificultades no detienen tu felicidad. Miremos lo que dice el versículo número 2. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Es raro escuchar esto, porque es como decir, cuando estén atravesando tiempos difíciles, siéntanse entonces bien, siéntanse felices. Ahora, no se trata de que nos sintamos felices por la dificultad, por el problema, sino entender que ese problema, esa dificultad, cualquiera sea, no tiene por qué detener los sueños, los anhelos y sobre todo esa satisfacción que sentimos y que experimentamos de vivir la vida. La felicidad no está determinada por circunstancias adversas, ni siquiera está determinada por buenas circunstancias, porque no es algo que está fuera de nosotros, sino es algo que está dentro de nosotros. Hay muchas cosas que quizás nosotros anhelamos, cosas que sueñas, cosas que esperas, cosas que tienen que ver con tu familia,
lo que tiene que ver con tu vida personal, lo que tiene que ver con tu vida espiritual, alguna cosa tiene que ver con las relaciones con los amigos, en fin, algunos sueños, algunas expectativas que tienes aún para el futuro, pero es importante entonces mirar lo que incluso dice el apóstol Pablo. ¿Por qué sentirnos felices en medio de ese tipo de circunstancias? Porque el apóstol Pablo dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y eso podemos vivirlo y podemos experimentarlo tú y yo. La felicidad a través de las dificultades provienen también, o sentirnos felices en medio de las dificultades proviene también del hecho de entender que aquellas cosas buenas que anhelamos no nos vendrán sin contratiempos, no nos vendrán sin atravesar momentos duros, retos importantes. Ellos vendrán, pero cuando los atravesamos, entonces podemos decir dentro de nosotros: estoy más cerca de alcanzar aquello que anhelo porque estoy atravesando la prueba. Quien haya viajado en un avión sabe que cuando él se está levantando tendrá que hacer todo un esfuerzo para poder romper con la ley de la gravedad, y aún si tiene que atravesar las nubes, ahí el avión puede moverse dependiendo de cómo esté el clima, pero eso no evitará que el avión alcance las alturas que se requiere para poder llegar luego al destino que se ha planificado. En nuestra vida puede haber turbulencia, en nuestra vida pueden haber momentos en los que sentimos que las cosas no serán fáciles, que tendremos que quizá hacer un esfuerzo mayor. De hecho, me he dado cuenta que los dos momentos más difíciles de afrontar cuando la vida o cuando queremos alcanzar cosas en la vida tiene que ver con el arranque y también luego con mantenernos en la ruta, porque al llegar el momento va a ser grato. Pero piensa entonces en esto. ¿Estoy atravesando alguna dificultad? ¿Estoy atravesando algún problema? ¿Hay algún reto que parece mayor que yo? Entonces, dite esto para ti mismo: las dificultades no tienen que detenerme en la búsqueda de mi felicidad. No tengo que sentirme amargado, resentido, afligido, angustiado, abatido y quizás por allí tirado en algún lugar. No debo sentirme de esa manera. O, vamos a decirlo más propiamente dicho, no es que no puedo sentirme así, es que no debería quedarme allí, sino colocar mis pensamientos, colocar mi manera de actuar y de ser en la vía correcta. Levantarme y decir: Señor, yo sé que tú estás vivo, yo sé que tú eres el que guías mi vida, yo sé que tú eres el que guías mis pasos. Y aunque esto que atravieso ahora mismo es difícil, me pondré por encima de eso. Y por cierto, llénate de gozo, llénate de gozo, de la confianza de saber que aunque atravieses valles difíciles, la meta está por ser alcanzada. Lo segundo, las dificultades te hacen una mejor persona. Los versículos 3 y 4 de Santiago, capítulo 1, dicen esto: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Cuando atravesamos momentos difíciles, debemos ir con esta expectativa: ellos nos enseñarán, aprenderemos de lo que atravesemos en cualquier área. Si atraviesas dificultades económicas, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Hay algún reto que parece que te supera en este momento? Pregúntate: ¿qué puedo aprender de ello? Es más, ese es un tiempo en el que aprender está
muy a la mano para cualquier persona. Anteriormente, para quizás tener acceso a cierto tipo de información, teníamos que hacer un esfuerzo muy grande, pero podemos en este tiempo aprovechar todos los beneficios de la tecnología, los beneficios que nos dan el poder tener acceso a la información más rápidamente y en medio de cualquier escollo de la vida, preguntarnos simplemente, ¿qué puedo aprender de esto? No solamente a través de los medios, sino que nosotros ahora mismo podemos compartir con personas que hayan atravesado lo mismo que nosotros estemos atravesando y a través de su propia historia, de su propia experiencia, preguntarnos qué puedo entonces aprender para crecer, para ser mejor. Y lo que dice la carta es que necesitamos resistir hasta el final. Hay una frase que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y creo que de los que resisten, de los que perseveran, de los que toman la vida y saben que no tienen que abandonar algo solo porque se torne difícil, de ellos es poder lograr y alcanzar, o de aquellos es el poder lograr y alcanzar las metas que hay en su corazón, los anhelos que hay en su vida. Pero lo que nos insta la carta a Santiago o de Santiago es eso: resistan a la prueba. Es más, a veces podemos hasta ser tentados por nuestro propio enemigo, por el enemigo más constante que tenemos, que es Satanás. El diablo querrá que nosotros abandonemos nuestra vida, no abandonemos nuestra fe, abandonemos nuestras convicciones, pero lo que dice la Escritura es: resistan al diablo y él huirá. De los que resisten en medio de las dificultades son las victorias. Si queremos alcanzar algo en la vida, necesitamos resistir y aprender. Aprender. ¿Qué hará esto? Nos hará una mejor persona. De atravesar tiempos difíciles en lo físico. Por ejemplo, alguien puede estar viviendo un tiempo de enfermedad, pero pregúntate, ¿qué puedo aprender de ella? ¿Puedo obtener más paciencia? ¿Puedo obtener más fe? ¿Puedo crecer en conocimiento? ¿Puedo aprender quizá alguna otra habilidad en mi vida mientras atravieso este valle que estoy atravesando ahora mismo? ¿O es probable que alguien esté en dificultades económicas y pregúntate, ¿qué puedo aprender de ello? ¿Qué puedo hacer a partir de esto que estoy atravesando ahora mismo? ¿Hay algún consejo que deba buscar? ¿Hay alguna nueva destreza que necesito desarrollar? ¿Hay algún pensamiento que necesito actualizar? ¿Será que necesito transitar por un camino diferente? ¿Será que debo entonces iniciar o comenzar una nueva iniciativa en un área distinta? ¿Qué debo aprender? Pero de algo estoy seguro. Si perseveramos y resistimos en medio de las dificultades y de las pruebas, eso hará que nuestra vida sea mejor. Pero no solamente mejor en habilidades o capacidades, aún mejor en carácter. Porque estas cosas que vienen a nuestra vida no vienen simplemente para destruirnos. Aún las tentaciones que puedan venir a nuestra vida, que nos ponen como a la orilla del camino, que nos ponen como a la orilla de un precipicio y pareciera que no vamos a poder seguir adelante, aún esas cosas obran para el bien de aquellos que amamos a Dios. Porque el mismo apóstol Pablo nos enseña y nos dice que nosotros no somos tentados más allá de la capacidad que tenemos. Al contrario, Dios, que es fiel, no permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos resistir y nos dará juntamente con la tentación o con la prueba, nos dará también la salida. Pero no saldremos igual, saldremos crecidos. Por eso,
ahora mismo te animo a que puedas escribir en algún lugar algunas metas y decir, ¿cómo quiero salir de esto que ahora estoy atravesando? En mi carácter. Puede ser fortalecida mi honestidad, mi integridad. A partir de esto, puedo ser una persona más llena de gozo. Puedo ser una persona más llena de paciencia. Puedo ser una persona más perseverante. Puedo ser una persona más amable. ¿En qué áreas puedo crecer a partir de eso que estoy atravesando? Es probable que estés atravesando una situación matrimonial y pregúntense, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en esta situación? Pero más allá de eso, pregúntate también y pregúntense ahí juntos, ¿cómo podemos hacer para aprender de tal manera que nuestro matrimonio sea mejor una vez que salgamos de esta situación? Lo tercero que quiero mencionar, las dificultades te hacen más dependiente de Dios. Eso pueden hacer también las dificultades. Los versículos 5 y 6 dicen esto. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, deben pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Repito, las dificultades te hacen más dependiente de Dios, en especial para recibir aquello que solo podemos recibir de Él. Por ejemplo, sabiduría. Porque el mero conocimiento de algo no nos servirá para afrontar los retos de la vida. Necesitamos también saber cómo aplicar ese conocimiento. Y esa sabiduría nos viene de Dios. Y Santiago lo que dice es que si alguno no la tiene, la pida. Se la pida a Dios. Cuando Salomón fue instalado en su reinado, Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. Y una de las cosas que hizo Salomón fue pedir sabiduría. Pero creemos en un Dios que da más abundantemente de lo que pedimos y aún de lo que esperamos. Y mira lo que dice la Escritura, que entonces Dios, como Salomón pidió sabiduría, también juntamente con la sabiduría le dio riqueza, le dio posesiones y le dio un reinado del que todavía hoy se habla. Entendemos que aún para ponernos por encima de alguna dificultad, para afrontar alguna prueba, vamos a requerir sabiduría, saber qué decisiones tomar en un momento dado. Desde luego, ahora, alguno puede decir, no sé cómo hacerlo. Entonces depende de Dios. Y dile, Señor, necesito de tu sabiduría para afrontar esto que está delante de mí. ¿Y qué es lo que Dios hará? El mismo Santiago lo dice. Él te la dará y te la dará en abundancia. Porque Dios no es Dios de escasez. Dios no es un Dios que da limitadamente. Dios da generosamente a aquellos que deciden creer en Él, pero sin dudar. Porque el que duda, el que se levanta una mañana creyendo que va a poder afrontar las cosas, que se va a comer el mundo, pero el día siguiente amanece completamente derrotado, sintiendo que ya nada tiene sentido, es como las olas del mar, que a veces arriba, a veces abajo, a veces arriba, a veces abajo. Pero lo que dice entonces Santiago, y a lo que nos anima Santiago, es a confiar plena y absolutamente en Dios y hacerlo de manera constante y perseverante. Si creemos que lo que necesitamos
para hacer el negocio que queremos hacer, para levantar la familia, para llevar adelante los hijos, para terminar la carrera, para aún crecer espiritualmente, lo recibiremos de Dios. No debemos entonces dudar de eso. Ahora, yo sé, querido hermano que me oyes, yo sé que una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Porque si hay algo que nos afecta, es la perseverancia, es la constancia. Muchos iniciamos cosas y a veces digo, podemos ver en algunas edificaciones cómo dejamos cabillas colocadas, varas metálicas colocadas en un lugar. Pero la perseverancia está en aquellos que dicen, todo lo que inicie, quiero terminarlo. No importa qué tan difícil sea, pero aquí es donde repito, esto no es que sea fácil. Lo que Santiago hace es animarte y decirte, puedes depender más de Dios. Los recursos que necesitas para terminar, puedes pedírselos a Dios. Las habilidades que se requieren para concluir aquello que anhela tu corazón, puedes pedírselas a Dios. Aún las relaciones que necesitas a tu lado para poder seguir avanzando en la vida, puedes pedírselas a Dios y Dios, te repito, te dará más abundantemente de lo que aún espera tu corazón. Por eso, depende más de Dios. ¿Y cómo hacemos tal cosa? Uno, desarrolla una relación cercana con Él. Y lo que la Escritura nos dice es que esa relación podemos desarrollarla a través de su Hijo Jesucristo. Número 2, mantén una vida de oración, una comunión constante con Él. Número 3, confía en su palabra, léela constantemente, no como quien lee un libro de historia, sino como quien escucha a Dios hablarle a través de ella. Y de esta manera será más fácil conocer a Dios. Y entre más conoces a Dios, más fácil será que confíes en Él. Y para todo en la vida, por eso Santiago lo resalta, requeriremos sabiduría. Pero sabes, la Biblia dice que el principio de la sabiduría, el fundamento, aquello donde inicia la sabiduría es el temor a Dios. Por eso es importante mantener una relación con Dios para poder entonces depender más de Él. Y lo último que quiero resaltar este día es esto. Las dificultades no detienen la bendición de Dios. Las dificultades no detienen la bendición que ya Dios ha dispuesto para nosotros. Mira lo que dice el versículo número 7 del capítulo 1 de Santiago. Dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Te decía que Santiago es como ese amigo que te hace ver las cosas, ¿no? Y yo quiero ponerlo en positivo porque Él no los hace ver en negativo. Dice, si ustedes no son perseverantes, si ustedes no son confiables y no toman buenas decisiones, no esperen recibir algo de Dios. No esperen recibir cosas buenas de Él. Pero vamos a mirarlo a la inversa también. Entonces, todos los que nos hacemos confiables y los que decidimos tomar buenas decisiones, ¿sabes qué sucederá? Las bendiciones de Dios vendrán sobre nuestras vidas. Por eso digo que las dificultades, que las tormentas, que los retos, que la adversidad no tiene que separarte de la bendición que ya Dios ha comprado para ti y que ha dispuesto para ti. Una enfermedad, un problema económico, un problema en el matrimonio, un problema en las relaciones, una dificultad familiar, una dificultad de trabajo, una dificultad del tipo que sea, no tiene que hacerte sentir como si no fueses una persona bendecida por Dios. Al contrario, en medio de esas dificultades, confía que eres un hombre bendecido.
como lo dice Miguelito en la canción. Porque cuando nos sentimos bendecidos por el Señor, cuando nos sentimos bendecidos por Dios, entonces afrontaremos lo que venga con mayor determinación. Y cuando hablamos de bendición, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, la bondad de Dios está sobre tu vida, la misericordia de Dios está sobre ti. Es más, te sigue donde quiera que tú vayas si es que has decidido creer en Cristo Jesús. Porque el bien y la misericordia de Dios te perseguirán todos los días de tu vida. Porque Dios es fiel. Dios no es un ser humano para que esté mintiendo, ni es una persona para que se arrepienta de las cosas que ha prometido. No, Dios es fiel. Su sí es sí, su no es no. Y Él ha dicho, te bendeciré. Si tú has decidido hacer de Jesucristo tu Señor, si has hecho de Él tu Salvador, entonces confía que la bendición de Dios está sobre ti. Es más, oro en este momento, pidiéndole a Dios que afirme esa confianza y esa bendición con la que tú has sido marcado por medio de la gracia y del favor de Dios. Oro en este momento para que las ricas y abundantes promesas de Dios se cumplan en tu vida y que tu fe no falle, que tu confianza sea firme. Porque atravieses valles de sombra, no tienes que andar en temor. Y aquí repito, no es que sea fácil, pero es que para eso es que nos sirve la Escritura, para retarnos y hacernos ver que aún las cosas más difíciles podemos afrontarlas porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y está en nosotros. Y por cierto, no hemos recibido un espíritu de temor ni un espíritu de cobardía. Hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, que está en nosotros, que está en la iglesia. Eso nos permitirá entonces afrontar cualquier situación comprendiendo que ellas no determinan la bendición. Bendigo tu familia en el nombre del Señor, o pido a Dios que bendiga tu familia, que bendiga tu casa, que bendiga tu hogar, que bendiga tu vida financiera, que cuide y bendiga tu vida física, tu vida emocional. Que aquello que eres, un hijo o una hija de Dios, sea firmado en ti. Y que si atraviesas algún tipo de vereda difícil, si atraviesas algún camino escabroso, hoy puedas entonces más bien levantar tu mirada y preguntarte, ¿por qué estoy acá? ¿Será que hay alguien al quien debo hablarle y por eso estoy aquí? ¿Será que vengo a ese lugar para levantar a alguien? No siempre las cosas serán fáciles, pero en Dios siempre habrá propósito. Y cierro con una pequeña historia de dos de los discípulos de Jesús. Dice que Pedro y Juan fueron una vez al templo. Y en aquel lugar había un hombre que estaba lisiado, no podía caminar. Y cuando este hombre vio a Pedro y a Juan llegando, les pide que le den algo de dinero. Y lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, es que ellos mirando al hombre, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En otras palabras, porque ellos no tuvieran algún recurso material en ese momento, no significaba que no estaban siendo bendecidos por Dios. Al contrario, lo que el apóstol entonces dice es, pero de lo que sí tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y eso fue lo que ocurrió. Y acostumbro siempre pensar, ¿qué hubiese ocurrido si Juan y Pedro hubiesen cargado dinero en ese momento? ¿Qué era más fácil? ¿Darle dinero a un hombre necesitado o hacer uso de la fe, de la confianza y de la autoridad que tenían para decirle, levántate y camina? Desde luego, a veces vamos a
a tener nuestra propia puerta de la hermosa. Yo no sé por qué ahora tú o algún familiar tuyo está recluido en un hospital, pero de algo estoy seguro, algún propósito hay en el hecho de que estés allí. Quizás hay una persona que necesitas levantar y por eso Dios permitió esta situación para que te encontraras con esa otra persona y la puedas levantar. Nos conducimos de acuerdo a la sabiduría eterna del Señor. Pero a veces nos metemos tanto en nuestras propias dificultades que nos olvidamos que cuando transitamos el camino no lo hacemos solos. No lo hacemos solos y aparte de eso, caminamos la vida con un propósito. Sé que hoy hay personas que tú puedes animar. Te conviertas en esos amigos como Santiago. Quizás hay una llamada que puedes hacer. Y algunas veces podemos sentir, es que yo no estoy para llamar a alguien, yo estoy para que alguien me llame. Y ese es el engaño que puede haber muchas veces en nuestra mente, porque nos centramos en aquello de lo que carecemos. Pero hoy te animo y te digo, aunque tu camino sea difícil, pregúntate, ¿qué tengo para dar? ¿Qué tengo para ofrecer? Si estoy aquí, ¿por qué razón estoy aquí? Y oro también al Señor para que coloque gente alrededor tuyo. Porque ciertamente a veces vamos a necesitar una mano extendida. Y hoy quiero ser esa mano para ti. Si es que atraviesas un camino difícil, quiero animarte. Quiero pedirle a Dios que te dé lo que haga falta para que te reincorpores. Que mires hacia adelante y que sepas que la felicidad no está determinada por lo que ahora mismo estés atravesando. Oro al Señor para que cuando salgas y saldrás de esto que ahora estás atravesando, puedas convertirte en una mejor persona. Oro al Señor para que aún en medio de las dificultades puedas depender más de Él, conocerle más y ver que esas bondades, esa gracia y ese favor de Dios que son inagotables, que son inmensos, están también disponibles para ti. Y oro al Señor para que aún en medio de las dificultades no olvides que eres un hombre o una mujer bendecida por Dios. A veces en medio de las crisis levantamos nuestra voz al cielo para preguntarnos, Señor, ¿por qué? Como sintiendo que Él nos ha abandonado. Pero mi oración es que sientes que aún en medio de cualquier cosa que la vida traiga, eres una persona bendecida por el Señor. Eso te dará la fuerza para ir adelante. Tomemos un momento para orar, pero antes de hacerlo, quiero animarte a pensar, a reflexionar. ¿Cómo te has sentido en estos últimos días? ¿Qué situaciones has atravesado que te han hecho sentir más bien resentido, amargado? ¿Cómo es la manera de expresarte cuando estas cosas suceden en tu vida? Eso Santiago dice, cuiden su manera de hablar. La lengua que a pesar de ser un miembro tan pequeño puede iniciar un gran fuego que afectará, dice Santiago, nuestro cuerpo. En otras palabras, cuando uno se siente mal y habla, no le hace daño a otro, se hace daño a uno mismo principalmente. Pero qué bueno es preguntarse, en medio de las situaciones que vivimos, cuando estas no son fáciles, ¿cómo entonces estás actuando? ¿Hay alguna decisión que debes tomar? ¿Algún cambio que debes introducir? ¿Hay alguna práctica que necesitas realizar de ahora en adelante? Solo tú lo sabes. Por eso,
Oro en este momento y quiero que oremos al Señor juntos, pidiéndole sobre todas las cosas sabiduría. Que aunque la vida traiga problemas, el problema no es la vida. Podamos marchar adelante. Oramos juntos. Querido Padre Celestial, hoy quiero agradecerte por este momento en el que a través de tu palabra hoy vuelves a inspirar nuestras vidas. Querido Jesús, tú has entregado tu vida por nosotros. Sabemos de todo tu padecimiento, sabemos de todo el sufrimiento que atravesaste, pero que al pasar la prueba, el Padre te exaltó. Por eso tenemos en ti, Señor, ejemplo de que cuando atravesemos por diversas pruebas, será el Padre mismo el que nos levante, el que nos exalte. Por eso oro, Señor, junto a los hermanos, junto a los amigos, junto a cada persona que hoy decide confiar y creer en ti. Pido que este día tú renueves nuestras fuerzas, que nos des sabiduría, esa sabiduría que viene de ti, esa sabiduría eterna, que nos ayuda a ser mejores personas, a afrontar la vida con mayor determinación y que podamos, Señor, en medio de cualquier situación, mirar como de cara al viento, sonreír sabiendo que tu bendición está con nosotros. Que estas cosas no son definitivas y que al final seremos más que vencedores. Oro en tu nombre, querido Jesús, y te doy gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Espero que los días que vienen estén marcados por la confianza de saber que Dios está con nosotros y que aunque atravieses caminos difíciles, Él es tu sombra a tu mano derecha, que Él no te dejará y no te abandonará, que la meta será alcanzada, que llegaremos al final porque Dios está con nosotros. Un abrazo, pasa un buen día y una buena semana. Que Dios les bendiga.